En el mundo, existen personas aún que desean de corazón ayudar al prójimo, sin ningún pago por recompensa, sin querer esperar las gracias de vuelta, sin anhelar que les sea retribuido con algún material en poco tiempo en su vida. Simplemente el acto del dar, de colaborar y de intentar construir un mejor país regocija su mente y su espíritu. Un caso como el que describo lo están llevando a cabo el equipo de jóvenes de Gotas de Esperanza Venezuela. Y en esta conversación conocimos más de ellos como fundación. De verdad, me encanta que puedas tener esta oportunidad de conversar conmigo y así explicar un poquito más en detalle de qué se trata Fundación Gotas de Esperanza Venezuela. María José Madrid, vicepresidenta de la Fundación, y con todo gusto estoy acá para que me expliques de qué se trata esta noble causa. Cuéntame, ¿cómo estás hoy? Hola Kenny, gracias por tu colaboración en darnos un espacio en tu programa y bueno, dar a conocer lo que es la Fundación Gotas de Esperanza Venezuela. Nosotros, bueno, nos fundamos en el 2017, el 11 de noviembre, ya tenemos casi 3 años haciendo esta labor y bueno, de verdad que cada día nos llenamos más de amor. Sin embargo, siempre hemos venido trabajando con niños en caso de desnutrición, que era como nuestro objetivo, sacarlo de ese sistema de vulnerabilidad en que se encontraban. Y bueno, hemos tenido bastantes antes y después, como también hemos perdido niños que lamentablemente pues están en una mejor vida, pero ya es la voluntad de Dios. Y ahorita con el sistema de que estamos en medio de una pandemia, se ha profundizado más la necesidad que ya existía. Entonces, como que vamos a agarrar otro programa, Dios nos puso en nuestro corazón a ampliar más la fundación, de venir a trabajar con niños, a trabajar con las familias, con esos vendedores ambulantes que buscan la manera de subsistir, pero que no está en ellos ya no poder hacerlo. Cuéntame, ustedes, la Fundación Venezuela como tal, es en portuguesa. De allí nace, desde hace 3 años atrás, ¿de quién fue esa necesidad de, oye, vamos a unirnos en grupo? Porque sabemos que el país necesita de todos, pero nosotros vamos a disponer de nuestro tiempo y de nuestras estrategias para poder llegar a ellos. Me dices que en un principio era con niños, ¿verdad? Pero entonces, ¿de dónde surge esa gran necesidad de querer colaborar y hacer ese tipo de servicios? Bueno, sabes que Leonardo es el fundador de Gotas de Esperanza Venezuela, quien es el presidente de la fundación. Me contó que él manejaba una página, ¿verdad? Una página de publicidad aquí en Guanare, y subió una foto de un niño que necesitaba unos medicamentos. Bueno, la gente empezó a escribirle que le iba a mandar dinero, para que cubriera los gastos de ese niño, y él se negó totalmente porque él no era quien para recibir en ese entonces ese dinero. Claro. Entonces la señora, que nuestro uniforme dice Irma Williams, bueno, la señora insistió tanto en Leonardo, en que Leonardo recibiera dinero. Yo creo que como que Dios te mandó. Yo necesitaba a alguien que creara una fundación para ayudar a las personas que más lo necesitan, y bueno, fue Leonardo. Y Leonardo pretendía irse del país en ese entonces, y bueno, Dios cambió sus planes totalmente, no lo logró, y bueno, aquí estamos. Al tiempo conocí a Leonardo y dije, bueno, este es mi lugar, esto es lo que a mí me gusta hacer. Ya lo había intentado hacer una vez, pero particularmente, y me quedé tranquila y dije, no, o sea, no encontré a nadie con quien compartir alguien que le gustara eso, y cuando conocí a Leonardo, dije, Dios me trajo al lugar indicado, y siempre digo eso, este es mi equipo, es mi familia, y somos una familia. Yo siempre digo eso porque quizás en muchas oportunidades tenemos las ganas, ese sentimiento de querer ayudar, pero cuando tú se lo manifiestas hasta a tu mejor amiga o a algún familiar, no sientes esa receptividad que necesitamos, porque una sola persona no lo puede hacer. Entonces, cuando le comentas esa idea, esas ganas, ese sentir, incluso tienes como que todo ya preparado, pero necesitas de alguien que te apoye, no lo encuentras. Y eso que tú estás diciendo, pues verdaderamente es valioso, porque eso no está en todos lados en la calle. Me comentas entonces que al principio fue con niños. ¿Cuántos niños estuvieron allí colaborándoles ustedes? Te saco la cuenta, pues no termino hoy. Infinidad de niños con los que hemos trabajado.
Y el primer caso, uno de los primeros casos que tuvimos fue el de José David. El niño hoy por hoy está demasiado gordo y bueno, gracias a Dios ocupó un lugar preciso en la vida de Leonardo. Le dice papá a Leonardo. Él estaba ya entre la muerte, los doctores decían que no se salvaba, pero como siempre, pues Dios siempre tiene la última palabra. Y Dios decidió darle vida a José David y hoy ya tiene 4 años y bueno. Entonces de allí es que surge ponerle nombre a la fundación, con registro, con papeles, con su marca y todo para emprender ahora sí como grupo organizado de poder ayudar a las personas. Exactamente. Bien. De allí, bueno, empezamos a trabajar con niños en comunidades, hacíamos grandes actividades, de hecho las tenemos paradas ahorita por la pandemia, de que no se puede acumular mucha gente, pero siempre vamos a las comunidades que más necesitan para darle un día diferente a los niños, porque es bonito que un niño que no tenga cómo nosotros ayudarlo. ¿Qué tipo de actividades hacían antes con los niños? Recreativa, le damos desayuno, almuerzo, merienda, golosinas, brinca, pinta carita. ¿Cuántas eran en el equipo en aquel momento? Somos 20, hasta ahora somos 20. Es un equipo lleno de energía, de amor, todo lo hacemos con placer, todo eso lo hacemos con placer, con amor. Trabajar con niños, bueno, no sale natural, como me lo dijeron, que tú te ves muy natural en los videos, pero es porque me sale del corazón, porque cuando buscamos que buscar la perfección, como que para ver qué dicen los demás, no, hay que hacerlo del corazón. Es que cuando lo haces a modo natural y completamente espontáneo, es así como tú les inspiras a esa persona que te le estás acercando. Por eso es que las reacciones se notan que son verdaderamente naturales, de lo que sienten en el momento. Si surgió un amén, es porque lo sintió. Si surgió un gracias, es porque también lo sintió. Entonces, yo imagino, te pregunto, imagino que ese es como tu pago del día o tu llenura del día, ese gracias que salió voluntariamente. Exactamente. ¿Sabes qué? Hace poco subimos uno de los videos en que yo doné mis zapatos y mucha gente me criticó que por qué subían eso, que por qué teníamos que subir que yo había donado mis zapatos. Y bueno, es cuestión de que tenemos que animar a muchas más personas que lo hagan. Y ¿sabes algo? Es súper curioso porque yo no iba con la intención de donar mis zapatos. Ok. O sea, yo me encontré a la señora, como todos los casos, la vimos en la calle, y la señora, yo le pregunto el número como para tener un estimado de que la gente pudiera donarle un zapato, porque nos ha pasado mucho que la gente pregunta, ay, quiero donar los zapatos, ¿qué talla es? ¿Verdad? Yo pues me adelanté a eso, le pregunté la talla, y cuando la señora me dice que casualmente es el mismo número que yo, 36, entonces de hecho a mí se me salieron las lágrimas, porque fue algo como que sentí muy dentro, como que Dios como que, María, tú tienes la posibilidad, da tus zapatos. Mis zapatos estaban prácticamente nuevos, y le dije, señora, yo le voy a dar los míos. La señora empezó a llorar y hasta yo, o sea, fue algo, Leonardo me dice, María, yo no lo tenía previsto, fue algo que se dio. Si yo te doy mis zapatos, ¿tú me los recibes? Ay, Jesús, ¿cómo vas a quedar tú después? Dios me va a proveer. Santo Jehová. Por aquí. Yo me voy descalza, no importa. ¿Por aquí? Por aquí sí. Ya te amo en el amor de Dios. Tranquilamente. Sí. Bueno, Dios va sorprendiendo a uno todos los días con cada caso. Eso es así. Todos los días te va llenando de más de amor, de más de solidaridad con las personas que lo necesitan. Considero que sí, la acción de que Dios nos hable diariamente nos sucede a todos. Lo que pasa es que hay que tener una gran inteligencia, una gran conexión, una gran sabiduría para saber qué es lo que nos está diciendo. Y bueno, pues ese beneficio no lo tenemos o no lo tienen algunos. Pero hay que sí, bueno, ya está, y hacer ese tipo de acciones. Sí, es verdad.
Oye, cuéntame, me dices que empezaron en Guanare, pero ahora están en otras ciudades, ¿no? Han venido, así como han venido creciendo como equipo en Guanare, también se han venido extendiendo en otras ciudades. Cuéntame cuáles son. Bueno, sí, mira, hoy por hoy ya tenemos centro de acopio en Miami, en Nueva York, en Orlando, Barcelona, Madrid, estamos en Maturín, aquí mismo en Venezuela estamos en Maturín, ahora en Barquisimeto. Bueno, esperamos seguir sumando personas que de verdad tengan esa pasión por ayudar a los demás, que quieran dedicarle su tiempo, porque muchas personas nos dicen, ay, que ellos solamente andan montados en la camioneta. No, es dedicarle tu tiempo a otras personas. Es tu vida. Nosotros decidimos dedicarle nuestra vida a esto desde hace 3 años. Claro, ya como fundación, más que construida y consolidada, es un trabajo de día a día, es un trabajo de lleno, inclusive desde los, si ustedes son 20 que me estás diciendo, inclusive de los 20 es un trabajo del día a día, porque no es simplemente salir a la calle, entregar ubicar a cualquier persona, que hay cantidad en Venezuela, obviamente, pero es hacer las compras, es organizar lo que se va a entregar, es delimitar a dónde va a ser la zona, es hacerse un cronograma, ¿no? Exactamente. Y eso conlleva trabajo. Y eso es lo que yo digo, las personas a veces, ay, que ellos solamente pasean, quizás muchas personas lo dicen, pasean, graban lo que hacen. ¿Cómo le damos fe a la persona de que sí estamos entregando sus donaciones? Tenemos que grabar. Y eso es, vamos a sentarnos a hacer un cronograma, y ahora en medio de esta pandemia pues se nos complica un poco más el trabajo, que nos podemos hacer muchas cosas que tenemos en mente. Por lo menos este domingo que viene es el Día del Niño. Esta era una fecha en que nosotros ya estábamos súper ocupados el año pasado organizando una actividad grandísima para los niños, buscando donaciones de regalo. Y este año, pues bueno, vamos a hacer lo que podamos con tal de regalarle una sonrisa ese día a los niños. Es como un cumpleaños, no hay que permitir que pase por debajo de la mesa, como se dice coloquialmente. Estamos haciendo todo lo que esté en nuestras manos para no pasar este Día del Niño en blanco. Tenemos que buscar la manera. Sí. María José, cuéntame, tengo mirando bastante rato las cuentas de ustedes en redes sociales y en cada uno de los posts que colocan está descrito el modo de colaborar, es decir, hay cuentas bancarias tanto nacionales como en el exterior, pero hasta ahora es ese el único modo, ¿cómo puede colaborar la gente con ustedes? Es decir, vía solamente depósito o transferencia, o ustedes aceptan cualquier otro tipo de donaciones. No, nosotros aceptamos cualquier tipo de donación. De hecho, hay algunas personas que solamente nos llaman para donarnos una sábana, y eso es muchísimo. Quizás para ellos a veces dicen, es poco, te voy a dar una sábana, es poco. No, eso es mucho, porque es mucho para nosotros y mucho más para las personas que lo necesitan. O sea, así sea un lápiz que nos done, es muchísimo. Okay. Es la intención, es el querer ayudar. Todo tipo de donación. Lo que pasa es que mayormente pues los videos lo ven personas de lejos que quizás no pueden hacer un envío. Sin embargo, antes de la pandemia recibíamos envíos que sí de Caracas a Guanare, por Domesa, y la gente nos enviaba ropa. Ahora, al momento de ustedes seleccionar esa persona que va a recibir esa bendición de Dios en el día, ¿cómo hacen ustedes? ¿Cómo detectan que es esa persona que ustedes deben llegarle? No importa que estamos hablando de comida o de zapatos o de sábanas, como tú lo mencionas. No importa eso. ¿Cómo ustedes detectan esa persona y que los va a recibir con el cariño del mundo? Bueno, antes pues cuando tomamos los casos anteriormente, pues nos avisaban algún intermediario, alguna persona que conocía a las personas. Pero ahorita, cuando trabajamos con este proyecto nuevo que tenemos, que es Adopta una Familia, siempre vamos poco a poco, o sea, observamos a la persona, pero siempre es como que Dios nos pone es como que algo en nosotros ese es, porque muchas personas como que le da miedo que correr el riesgo de que la otra persona vaya a vender lo que uno le done. Pero vamos con la certeza de que lo estamos haciendo de corazón y que Dios nos está llevando al lugar indicado. Y casualmente Dios siempre nos lleva al lugar indicado. Y es algo curioso que escribí hace poco en una de las descripciones de los videos. Algo curioso es que siempre el 80% con las personas que nos encontramos son cristianos.
Son cristianas que quizás han hecho una oración un día antes y le dicen, Señor, ayúdame, sabes que no tengo. O uno de los casos, el muchacho llega y me dice, mira, lloré que me encontrara $1, porque iba pensando que no tenía nada. Y yo le digo, Dios te respondió inmediatamente, porque él venía orando y inmediatamente aparecimos nosotros ahí. Increíble. Entonces, no es una cuestión de selección particular, sino de sentir que esa es la persona. Y precisamente entonces ahora tocamos ese tema, porque hay un equipo, pero detrás de esos videos, pues entonces está lo que es el querer transmitir un mensaje, lo que es el trabajo de postproducción, si se pudiera llamar así. Ese trabajo también pues tiene su tiempo, que muchas veces es criticado. Y no es con ustedes, es con cualquier persona que haga alguna labor, algún servicio, pero como lo está haciendo, también entonces tiene la voluntad de publicarlo. Muchas veces es bien visto, muchas veces es mal visto. El gran porcentaje es mal visto hacia la crítica, porque si estás haciendo algo gratis, ¿por qué lo publicas? ¿Te quieres beneficiar de esto tú también? Etcétera. Hay gran cantidad ahí para sacar adelante tantas cantidades de críticas. Primero vamos a contestar por qué dan y lo publican y cómo hacen para lidiar con esto. Bueno, mira, es increíble, pero hasta aquí mismo en Guanare nos encontramos con personas que nos escriben directamente al WhatsApp porque tienen que publicar lo que hacen. Pero es así, o sea, si yo te dono algo a ti, es un ejemplo, pues, yo voy a querer que tú me muestres si es verdad que tú lo estás donando. Y gracias a esa confianza que hemos generado a las personas de mostrar lo que nos donan, y no las nombramos, porque a las personas no les gusta que las nombremos muchas veces en los posts ni nada, porque lo hacen de corazón, pero quieren asegurarse de que sí fue entregado. Gracias a esa confianza, como te digo, bueno, hoy tenemos centros de acopio fuera del país, en muchos lugares, y es gracias a la confianza que hemos generado de que sí están siendo entregadas a cada persona. Porque imagínate tú, si yo no te muestro a ti lo que tú me estás donando, ¿qué vas a decir tú? Se lo está quedando María, se lo está quedando Leonardo, se lo está quedando cualquiera del equipo de la fundación. Porque también se presta para decir eso. Bueno, recientemente surgió una nueva Gotas Barquisimeto, que me estabas comentando que el primer video estuvo espectacular. Sí, estuvo espectacular. Ellos me llaman y me dicen, mira María, está un poquito nervioso porque era su primer día y nosotros fuimos hasta allí, los asesoramos, entregamos una bolsa de comida ya también, como para que ellos también entraran en confianza. Entonces el día que iban a entregar la bolsa me llaman y me dicen que estaban como que nerviosos, que cómo hacían, que cómo sabían elegir a la persona, eso mismo que tú me estás preguntando, cómo hacían para elegir a la persona a quien le iban a dar. Claro. Yo le digo, a la que tú más sientas esa cosa aquí en el corazón de como que es porque Dios te está hablando. Entonces ellos también tenían ese miedo, y si lo venden, y si esto, y yo no. O sea, tú vamos a hacerlo de corazón, lo estamos haciendo de corazón, claro, corremos ese riesgo porque no sabemos qué piensa la persona en sí. Pero ya está en ellos, y yo creo que con esta situación que se ha profundizado bastante, no creo a la gente capaz de vender una comida porque lo difícil que está encontrarlo. Está demasiado difícil hoy en día. Claro, yo quedé de verdad encantada, el Señor se le notaba la necesidad y me pareció, bueno, fenomenal. Siempre se lo digo a las personas. No me den las gracias a mí, no le den las gracias a Leonardo, a ninguno del equipo. Denle las gracias a Dios, porque es Dios quien mueve a las personas y quien nos mueve a nosotros para estar ahí. Ahora, María José, ¿cuáles son los nuevos caminos que va a tener Fundación Venezuela, Gotas de Esperanza Venezuela?
¿Cuál es el próximo proyecto? Mantenemos esta pandemia que nos carga con cuidados, con precauciones, etcétera. Siempre hay un alza, un baja, nos tiene como la expectativa, pero seguimos en el día a día y la necesidad sigue creciendo prácticamente a la par de la pandemia o hasta peor. ¿Cuál es la próxima visión o el próximo paso de Fundación Gotas de Esperanza Venezuela? Bueno, estábamos ya planteando antes de la pandemia y seguimos con eso en pie, es montar un comedor aquí en Guanajuato. Montar un comedor para los niños, estamos ya gestionando todo lo que esté en nuestras manos para hacerlo, ya tener nuestra sede, porque nosotros no tenemos sede por los pos y los contras que tendría eso, pero ya queremos formalizar más de lo que estamos, y bueno, primero creo que sería el comedor, eso está totalmente, porque tendría algo como que los niños van a tener su comida segura todos los días allí, los niños de la calle, las personas de la calle. Y también estábamos planteando que si tenemos la sede, llevar a los niños allí, darle unas 2 o 3 horas de recreación, de educación, estar muy pendiente allí de los niños. Sería como que perfecto para nosotros estar allí ya de lleno con ellos, saber que van a tener su comida y su educación segura. Bueno, 2 grandes proyectos que ojalá y con la bendición de Dios eso se pueda emprender este mismo año, o por lo menos iniciar. ¿Qué le pides a Dios? Crecer, que nosotros crezcamos más para poder ayudar a todas las personas y que esto acabe pronto, que los niños tengan una mejor calidad de vida, porque los niños son nuestro futuro. Y si ellos están mal, entonces, ¿qué va a ser del mañana? O sea, yo le pido a Dios que nos ayude a crecer mucho más, para que los niños ya no tengan que pasar esa situación, que tengan la vida que realmente se merece un niño. Esa que quizás viví yo, viviste tú, en otros tiempos atrás. Correcto. ¿Y qué le pides a los venezolanos? Que se unan a esta noble causa, que no esperes que alguien te llame, hazlo por tu cuenta, si ves a alguien que realmente necesita y tiene la posibilidad, háganlo, que no hay nada que nos tiene más que ayudar al que necesita. Yo siempre digo eso, a mí cualquier cosa no me llena, a mí me llena y yo soy feliz en eso. Yo estoy en mi casa un día y no me encuentro. Y que si lo duda, pues entonces que haga esa acción y así lo va a comprobar. Exactamente. María José, un gusto haber conversado contigo, que me dieras un poquito más detalles de lo que es Fundación Gotas de Esperanza Venezuela, hablar de ese trabajo majestuoso que están haciendo y notar cómo han venido creciendo y cómo ahora se les están sumando más ciudades, pues con la misma voluntad, lo que es ayudar a nuestros hermanos, a aquellos que están más necesitados que al que tenemos al lado, porque todos están en alguna necesidad, pero siempre hay alguien a nuestro alrededor que está mayor que tú. Entonces es a ese que tenemos que atender, es a ese que le tenemos que brindar una mano de apoyo. Que sigan creciendo como fundación, que esos 2 proyectos que me mencionaste pues se den inicio por lo menos en este año. Nos quedan 6 meses más, así que por lo menos alguno de ellos 2 que inicie este año y que pronto se consoliden completamente. Gracias a ti por prestarnos tu espacio para dar a conocer la fundación y nuestro trabajo. Como lo ven, este grupo de jóvenes los motiva día a día el querer ayudar a los demás, a los más necesitados, y de esos hay gran cantidad en nuestro país, en nuestro bello e inigualable país, en Venezuela. ¿Tú? Claro que puedes unirte. Atrévete semanalmente a hacer la práctica del bien por alguien. Tan solo un gesto alegrará el día de alguien, y el tuyo tendrá su satisfacción personal. Que Dios y la Virgen los protege, los ayude y los tenga alentados. Amén, pero falta más bendición para ti. Sí. Claro. Ay, gracias a Padre Dios, Señor, Cristo Padre, que me los favorezca y me los salve, los tenga alentados. Amén.